1.000 soles. Los agraviados esperan que esta banda de delincuentes sea plenamente identificada. La policía ha capturado a un delincuente que tan solo horas antes había arrasado con una peluquería. El sujeto ya estuvo en prisión 2 veces por venta de drogas. Es el momento en que un delincuente que ingresó en horas de la madrugada a una peluquería comienza a retirar los objetos que ha podido encontrar para llevárselos. La cámara de seguridad instalada por la dueña del negocio siguió todos sus pasos luego de que este sujeto ingresara rompiendo la parte inferior de la puerta metálica. Tiene el tiempo necesario para recorrer los ambientes y guardar en bolsas todo lo que encontró a su paso. Lamentablemente ya estamos cansados porque este sujeto es reincidente. O sea, ya ha hecho sus cosas, se tiene entendido en el mercado acá cerca, porque es cerca a la Huaca. Entonces ha hecho todas sus cosas y no hay persona que lo detenga. En un momento las cámaras de seguridad captan su rostro. El intruso fue identificado como Jonathan Obregón Ortega, conocido con el alias de Cachaco. La policía logró detenerlo por posesión de drogas. El intervenido ha tenido 2 ingresos al penal y es considerado como una persona peligrosa. Tiene antecedentes del año 2018 por delito contra el patrimonio, tráfico ilícito de drogas, y el año 2019 delito contra el patrimonio, tráfico ilícito de drogas. Es decir, que estamos hablando de una persona que de la delincuencia ha hecho su vida. A pesar de la detención de Jonathan Obregón Ortega, la propietaria de la peluquería no ha podido recuperar sus equipos de trabajo. Ha tenido que pedir prestadas hasta las tijeras. Yo tenía las billeteras, tenía productos de tratamiento de cabellos, tenía perfumes, tenía las tijeras, una plancha, secadora, mi mini componente, así pequeño, se ha llevado. La mujer, que ha perdido todos sus implementos, pidió el apoyo de la comunidad para seguir adelante con su emprendimiento. Su negocio está ubicado en el cruce de la avenida Antunes de Mayolo con Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres. Y si usted ha perdido o le han robado sus documentos, ahora puede hacer la denuncia a través de internet a cualquier hora del día. En la nota que le vamos a presentar, le contamos el paso a paso. Solo tiene que ingresar a la web policia.gov.pe y en solo 4 pasos podrá realizar su denuncia ante la pérdida de sus documentos. Busca servicios en línea y entra a la opción de servicios policiales digitales. Una vez ingresado, ingresa a denuncias policiales y le da a registrar denuncia. Deberá colocar sus datos generales y de domicilio, los que serán evaluados por el RENIEC. Acto seguido, escribirá los hechos y por último los documentos perdidos. Ingresar la fecha, la hora del hecho y el lugar donde se ha producido la pérdida o hurto de documentos. Para pasar al 4.º paso, donde va a ingresar los documentos que ha perdido. Puede ser el DNI, puede ser el pasaporte, puede ser el SOAT, una licencia de conducir, puede ser una factura, una guía, Una vista previa nos ayuda a verificar que toda la información esté correcta, para finalmente dar aceptación y su denuncia ya fue recibida por la policía y usted puede obtener su copia certificada digital de su denuncia. Tiene un número de denuncia y, como pueden apreciar, tiene un sello de agua que es el emblema de la Policía Nacional, donde presenta la denuncia. Y este documento digital lo puede portar en su teléfono, en su tablet, en su PC. No caduca, no es gratuito y lo puede sacar las 24 horas del día. Esta gestión la puede realizar las 24 horas del día, los 7 días a la semana. De paso, evitará que las personas eviten las aglomeraciones, así como pérdida de tiempo y dinero para realizar la denuncia. La policía viene haciendo gestiones con entidades bancarias y de telefonía, para que más adelante se sumen estos servicios ante un hecho de robo. Bueno, a esta hora tenemos información desde Palacio de Gobierno. El presidente de la República se pronuncia en el día 194. Hay sesión del Consejo de Ministros. Le damos paso. Económicas en medio del estado de emergencia a nivel nacional. Escuchemos. Muy buenas tardes. En el marco de la sesión del Consejo de Ministros, se inició la conferencia de prensa del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estamos realizando la segunda sesión de Consejo de Ministros de la semana. Los miércoles
tenemos la sesión ordinaria y cuando hay temas pendientes convocamos a sesiones complementarias, como la que estamos realizando el día de hoy. Y básicamente los temas que hemos tratado el día de hoy son las condiciones que van a regir en el país a partir del 1 de octubre, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico. Son decisiones que tenemos que formalizar a través de decretos supremos. Decreto supremo que es aprobado por el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros sesionó el día miércoles y ahí escuchamos de los especialistas de salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, los sustentos y los análisis correspondientes. En función de ello se ha hecho comisiones de trabajo para que hoy día ya se presenten y, como ya lo hemos hecho, aprobado las decisiones que vamos a tomar en consideración a partir del día 1 de octubre, ¿no? Ha sido una semana intensa de trabajo donde no dejamos de poner como el principal foco de la atención el combate contra la pandemia, el COVID-19. Pero gradualmente estamos también ya abocados en una serie de otras actividades que son necesarias seguir desarrollando en nuestro país. Siendo el foco de atención la pandemia, tenemos que ser conscientes de que se requiere generar la mayor cantidad de puestos de trabajo. Para eso hay que reactivar actividades que se suspendieron, que se paralizaron durante el estado de emergencia y la cuarentena y que ahora comenzamos a reanudar en diferentes fases. La fase 1 que empezó en el mes de mayo, de ahí mes de junio, julio y ahora a partir del mes de octubre estamos ya empezando parcialmente la fase 4 porque ya estas últimas actividades hay que ser bastante cuidadoso para poder generar fuente de trabajo a partir de actividades económicas, pero continuar con los resultados que venimos alcanzando en la reducción de personas contagiadas, de personas hospitalizadas y personas que fatalmente fallecen como consecuencia de la infección del COVID-19. El Estado, a través del gobierno, tiene una presencia intensa en todo el país, desde el presidente de la República, quien habla, como todos los ministros, ¿no? Hoy día vemos algunas caras nuevas aquí en el ministerio, en el Consejo de Ministros, y es porque hay algunos viceministros, porque los ministros están en viaje de trabajo, ¿no? Hay 5 viceministros que nos acompañan, porque los titulares del sector han viajado y obviamente con la autorización nuestra de no participar en este consejo, pero dejando ya su voto favorable en las decisiones que hemos tomado, ¿no? La semana pasada estuvimos, yo particularmente en Piura, ¿no? Y cuando vamos a las regiones siempre estamos en la ciudad capital, pero luego nos desplazamos a diferentes distritos y provincias del interior, porque es necesario tener acción directa del gobierno en provincias y distritos de nuestro país. Estuvimos en Piura, específicamente en Sullana, en la cooperativa agraria Abosa, donde a través del programa Agroideas, el Ministerio de Agricultura está fortaleciendo la cadena de banano orgánico, ¿no? Para que este producto de agroexportación tenga un mayor soporte y pueda seguir mejorando como viene siendo en los últimos años. Luego nos fuimos a Morropón, estuvimos con su alcaldesa y se inauguró un canal, el canal Patal, como también entregamos créditos del Fondo Agro Perú
a los pequeños productores agropecuarios, ¿no? Entonces es fundamental en regiones como Piura, en Sullana, en Morropón, fortalecer un sector económico que es tan importante como la agricultura, ¿no? Al día siguiente, el viernes, estuvimos en La Libertad y nos trasladamos hasta Virú para entregar 50 camas hospitalarias a esta provincia, estableciendo y verificando que estén las condiciones adecuadas para mejorar la oferta hospitalaria, ¿no? Estuvimos luego en Salaberry viendo cómo van los avances en la modernización del puerto Salaberry. 60 años tiene el puerto Salaberry y no tenía desde esa época una intervención importante para modernizarlo. Hemos visto cómo se refuerzan los espigones, los terminales portuarios, los almacenes, los silos, las grúas, para que pueda dar un muy buen servicio para toda la exportación que sale de esta región tan importante como es La Libertad, ¿no? Y es un puerto multipropósito para que pueda sacar la agroindustria que produce tanto chaimochi como también productos de exportación, mineros, y justo cuando estuvimos habían 2 barcos muy grandes que estaban también importando productos hacia nuestro país, ¿no? Y en el propio Trujillo estuvimos en la villa de E-Salud, entregando a la ciudad de Trujillo 100 camas adicionales para atención de pacientes de COVID-19. Al día siguiente, el domingo, estuvimos ya no en el norte del país, sino nos fuimos a la selva central, a la selva de Junín. Estuvimos en la provincia de Chanchamayo, donde específicamente en La Merced se inauguró la planta de oxígeno del hospital de La Merced. De igual forma, verificamos los trabajos de descolmatación del río Chanchamayo, que cuando tiene las épocas de crecida desborda y está afectando partes importantes de la ciudad. Hay un convenio entre el municipio de La Merced con el batallón de ingeniería del Ejército, está logrando dar protección. Ahí dispusimos de que el convenio se amplíe porque no había completado la meta propuesta y se había cumplido el convenio. Así que seguimos trabajando y ahí los batallones de ingeniería del Ejército son una muy buena ayuda que hemos dado la disposición, se aproveche al máximo esa capacidad logística que tiene el Ejército con maquinaria de construcción. También tuvimos oportunidad de ver e impulsar el lanzamiento de la marca Café Chanchamayo, excelente calidad como es el café peruano y que no está siendo comercializado ni aprovechado en su real magnitud, ¿no? El martes viajamos al sur, estuvimos en la ciudad de Cusco, pero nos fuimos de Cusco más al sur, hasta Sicuani, donde también pusimos en funcionamiento 50 camas más para la ciudad de Sicuani en la provincia de Canchis, como también en la convención en Quillabamba se puso en operación 50 camas adicionales para pacientes COVID, adicionalmente a las 100 camas de E-Salud en la ciudad. Solamente en ese día se puso en servicio 200 camas hospitalarias para atender pacientes COVID en el Cusco. Día a día mejoramos nuestra capacidad de respuesta. Entonces, estamos mejor preparados. Y como comentábamos aquí en Consejo de Ministros, esa mayor fortaleza que vamos adquiriendo en el sector salud no puede desaparecer después que derrotemos la pandemia. Tiene que mantenerse para estar mejor preparados ante cualquier problema que tengamos a futuro. En Sicuani, también con el gobernador regional, estuvimos iniciando los trabajos de protección de la ciudad respecto al efecto que tiene el río Vilcanota, y con una inversión de 130 millones de soles se está haciendo trabajo de reforzamiento y alamedas a lo largo del río Vilcanota, con la generación de 2.000 puestos de trabajo para ese
ese fin, ¿no? Entonces, obras que generan actividad económica y que generan fuentes de trabajo son sumamente importantes, como también estuvimos en Combapata viendo el puente que ya está en operación como parte del eje que va de Cusco hasta Sicuani y que a lo largo de este y el año anterior hemos construido 6 puentes vehiculares modernos que reemplazan a puentes muy antiguos que ya habían cumplido su ciclo de vida. Y así como viajo en mi condición de presidente, los ministros también. En esta semana la ministra de Desarrollo e Inclusión Social ha estado en Moyobamba, en San Martín, el ministro de Educación ha estado en Piura, viendo la inauguración de un colegio, reuniones con el gobierno regional de Piura, el ministro de Relaciones Exteriores ha estado en Loreto para ver cómo va estabilizándose los resultados de disminución del efecto de la pandemia, el ministro de Energía y Minas recién ha llegado de Moquegua, donde ha ido a crear el Comité de Desarrollo Minero Energético que permitirá el desarrollo sostenible de inversiones en minería, hidrocarburos y electricidad. Es decir, este Ejecutivo no se detiene, seguimos trabajando y hoy el ministro de la Producción está en Piura, la ministra de Ambiente se encuentra en Arequipa, el ministro de Interior está en Cerro de Pasco, el ministro de Agricultura y la Mujer están en Lambayeque. Trabajo intenso que venimos realizando para seguir combatiendo la pandemia y trabajando en todos los otros sectores que son de suma importancia. Este es un gobierno que está al servicio de la gente y como tal tenemos que estar en todo el país atendiendo todas sus necesidades. La información que nos han dado hoy los profesionales de la salud, que corrobora la que recibimos el día miércoles, que es la que nos lleva a tomar las decisiones más importantes para los decretos supremos del estado de emergencia, está basada en una serie de estadísticas, de cuadros, de gráficas, que sería tedioso mostrarlas todos. Yo quisiera resumir en una lámina, en una gráfica que puede darnos la claridad de cómo va la evolución de la pandemia, y es la cantidad de personas fallecidas por todo concepto en función de los datos que tiene el SINADEF, ¿no? Y ese es el único cuadro que quería mostrarles, que pueden ustedes verlo ahora en pantalla, ¿no? Ese es el cuadro, si ven toda esa franja verde, que la superficie de esa franja verde es más o menos la cantidad de personas fallecidas en promedio semanal en el año pasado 2019. Ha habido según la temporada, porque no es que haya una constante. Hay semanas que el año pasado fallecían por semana 2.200 personas, 2.300, hay semanas estacionales que han fallecido 2.500 personas, pero alrededor de 2.200, 2.300 personas fallecidas por semana es la que teníamos el año pasado. Y eso es la superficie verde. Y la raya roja que ustedes pueden apreciar en la gráfica es lo ocurrido en el presente año 2020. Y como pueden apreciar, hasta el 15 de marzo, esta raya roja era más o menos coincidente con la raya verde, ¿no? Entonces, al 2020, los 3 primeros meses del año, la cantidad de personas fallecidas estaba por el orden de los 2.200 por semana. Pero ahí comenzó la afectación de la pandemia, los contagiados, y luego contagiados los hospitalizados, y luego los que se agravaban, que entraban a UCI, y luego los que estaban en UCI, algunos no resistían su organismo y fallecían, y comenzaron a fallecer cada vez más personas por semana, por COVID, como también por diversos otros motivos. El SINADEF marca la curva de registro de fallecidos semanales por todo concepto, y llegamos a subir la curva
hasta la primera semana de junio, del 10 al 16 de junio, que llegamos a tener 6.598 personas fallecidas en una semana. Nosotros consideramos que ese era el pico, porque de ahí comenzamos a bajar por semana hasta 6.000, que se dio entre la semana del 24 al 30 de junio. Bajamos de 6.598 a 6.000. Y luego se levantó la cuarentena, se reinició algunas actividades económicas, generó la confianza de la población, quizás incluso irresponsablemente se pensó que ya el virus se iba a desaparecer y comenzó nuevamente a subir la curva de personas fallecidas, llegando incluso a tener un nuevo pico la primera semana de agosto. La primera semana de agosto tuvimos esa semana cerca de 6.800 personas que fallecieron. Lo bueno es que a partir de esa primera semana de agosto hasta hoy, que nos encontramos en la tercera semana de septiembre, todas las semanas han comenzado a disminuir la cantidad de personas fallecidas por semana, ¿no? Tenemos que del 15 al 26 de agosto ya estaban falleciendo 5.653 personas por semana. En la exposición, conferencia que tuvimos aquí la primera semana de septiembre, ya estábamos en 4.200 personas fallecidas por semana. Y la información reciente actualizada, del 16 al 21 de septiembre, tenemos que los fallecidos es del orden de 3.100 por semana. Es decir, ya nos estamos acercando a la cantidad de personas que en promedio se tenían en los años anteriores, ¿no? Hemos visto cómo semana a semana estamos bajando de manera significativa, ¿no? Es importante, eso nos permite ver, como lo hemos dicho, ciertos resultados esperanzadores, la luz al final del túnel, pero no puede generar ninguna actitud triunfalista. Tenemos que seguir siendo sumamente responsables y así lo estamos haciendo en las medidas que venimos trabajando. Vamos a continuar en este esfuerzo de disminuir los contagios hasta que tengamos la vacuna. O sea, no podemos descuidarnos. El esfuerzo tiene que continuar hasta que tengamos la vacuna. Y entonces ya tenemos prestigiosos laboratorios de 3 países, de China, de Estados Unidos y de Alemania, que ya han traído su vacuna para hacer la fase clínica experimental de la fase 3 aquí en el Perú con voluntarios. Así que estamos trabajando ya con el laboratorio chino, con las pruebas de la vacuna en los voluntarios, y la primera semana de octubre empezaremos con laboratorio de Estados Unidos, de Johnson & Johnson, como también se hará lo propio con un laboratorio procedente de Alemania. Entonces, estas vacunas están en su fase 3 e inmediatamente concluya la fase 3, se puede empezar la etapa de comercialización para poder ya aplicarla a la población. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque una vacuna, para que sea aplicada, necesitamos que cumpla lo que está establecida en la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Podríamos tener nosotros en 2 o 3 meses la vacuna lista, aprobada, terminada la fase 3, pero para que pueda ser usada en el Perú necesitamos la autorización de las instancias correspondientes. Esa autorización puede tomarse meses
y quizás hasta años para lograr la autorización con los trámites vigentes según la ley actual para nuestro país. Por eso en Consejo de Ministros hemos aprobado un proyecto de ley que modifique este procedimiento específicamente para la aplicación de esta vacuna, específicamente la modificación del artículo 8 de la ley 29459, ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Con esta norma nos va a permitir que una vez que se apruebe, con todas las seguridades del caso, podamos dar las autorizaciones correspondientes aquí en nuestro país. Pero es ley. No podemos nosotros emitir la norma aquí en el Consejo de Ministros. Tenemos que derivar al Congreso de la República para que nos apruebe esta modificación, porque no puede darse el caso que tengamos la vacuna y no la podamos aplicar por falta de una autorización que impide la ley en función de los plazos que tiene determinado. Ya la ley, como proyecto, la tenemos elaborada. Vamos, como siempre lo hacemos, a hacer la suscripción del proyecto de ley que el día de hoy, en horas de la tarde, en oficio dirigido al presidente del Congreso, el señor Manuel Merino Elama, tendrá en su poder. Lo que pedimos es que, como lo decimos en la carta, le dé el tratamiento con carácter de muy urgente. No dudamos que cuando lo vean determine la importancia del tema para que puedan priorizar esta ley dentro de las muchas que tiene en agenda el Congreso y poder tener la seguridad para dar la inmunización a las personas con las vacunas correspondientes. Además de haber aprobado este proyecto de ley, tenemos que en la sesión del Consejo de Ministros hemos aprobado 2 decretos supremos. Uno de reactivación económica a través de la aprobación de la fase 4 para reanudación de actividades económicas. Este es un decreto muy corto donde especifica que estas actividades no contemplan todas las actividades de la fase 4, porque somos responsables. Y hay algunas actividades que estaban en la fase 4 que todavía no estamos considerando que puedan iniciarse. Esas que concentran gente y que son de alto riesgo, no podemos iniciarlas, lamentablemente, y hay que comprender, primero es la salud, los bares, las discotecas, los cines, no pueden todavía funcionar. Son parte de la fase 4, pero no pueden todavía funcionar. Son centros de alto nivel de contagio, no pueden aún funcionar. Tenemos que esperar aún. Pero sí hay algunas otras actividades que en el anexo están establecidas que sí pueden realizarse, incluso algunas que ya están autorizadas pero con mayor aforo, ¿no? Por ejemplo, tiendas. Las tiendas tenían un aforo máximo del 50%. Dado que vemos que la curva está disminuyendo, estamos aumentando el aforo a 60%. Los restaurantes y servicios afines tenían un aforo máximo del 40%, estamos aumentando al 50%. Se está autorizando el transporte de pasajeros por vía férrea, el transporte marítimo y de cabotaje pasajeros, y algo muy importante, estamos autorizando en este decreto supremo el inicio del transporte de pasajeros por vía aérea en vuelos internacionales a partir del 5 de octubre. En función de las normas específicas que va a dar el Ministerio de Transportes con el Ministerio de Salud, se van a iniciar los vuelos internacionales, pero con destinos que sean seguros desde el punto de vista sanitario. Comenzaremos con algunos países vecinos de la región,
Eso también lo hemos conversado con los presidentes de los países de Sudamérica. Vamos a conversar con los vuelos internacionales con países vecinos de la región. Y poco a poco, gradualmente, se hará hacia otras latitudes, pero con todo el cuidado del caso. Y ahí estará el protocolo correspondiente. Para recibir un viajero del exterior, se va a exigir, entre otras cosas, que tenga prueba molecular con una vigencia máxima de 48 horas. Entre otros detalles que el propio ministro de Transporte con la ministra de Salud van a detallar seguramente cuando amplíen esta información. Pero eso es desde la primera semana de octubre comenzamos a iniciar vuelos internacionales a algunos destinos. También se inicia el servicio de agencia de viajes y operadores turísticos a los sitios donde estén autorizados. Los servicios de arte, entretenimiento y esparcimiento con cuidados sanitarios según protocolo, se aumenta el aforo al 60%, ¿no? Ahí se incluye, por ejemplo, que se permite actividades en parques temáticos, ¿no? Conocemos aquí en Lima, por ejemplo, el Parque de las Aguas, con un aforo limitado y con un protocolo, o sea, puede reiniciar en octubre. Igual también se está permitiendo con un aforo máximo del 50% las actividades deportivas individuales o por parejas, ¿no? En instalaciones públicas. Hay muchos municipios que tienen instalaciones deportivas, como también hay instalaciones privadas. Eso está permitiéndose, pero solamente para actividades individuales, no actividades colectivas. Y como hemos dicho, en ninguna de estas actividades deportivas puede haber público en las tribunas. Eso está prohibido todavía, no puede haber aglomeración. Esas son las actividades principales que hablamos de la fase 4. Pero va de la mano con el decreto supremo que amplía el estado de emergencia por un mes, desde el 1 de octubre hasta fines de octubre, el 31. Ampliamos el estado de emergencia. Ya lo hemos dicho, ¿no? Mientras que tengamos el estado de emergencia, se va a ir ampliando mes a mes, por lo menos hasta fin de año, el estado de emergencia. Lo que vamos a ir variando son las condiciones sanitarias en el estado de emergencia, pero vamos a seguir ampliando, ¿no? Hace algunos meses algún periodista me preguntó, ¿y eso va a ser hasta fin de año? Tenemos que hacernos la idea, estamos en la crisis sanitaria más grave de la historia del país. O sea, tenemos que tener nuestra policía, nuestras fuerzas armadas, todas en la actitud y predisposición de atender las necesidades. Y eso se logra a través del estado de emergencia que regula algunas acciones normales que como sociedad tenemos que sacrificar temporalmente por el bien común es el cuidado del ser y de la salud de todas las personas. Pero este decreto de emergencia, este decreto supremo que prorroga el estado de emergencia nacional, tiene una diferencia sustancial a los dos últimos que teníamos, ¿no? Mire, si dividimos por provincias nuestro país, de las 180 provincias que tiene el Perú aproximadamente, iniciamos el mes de septiembre con 79 provincias con cuarentena focalizada. 79 provincias. Casi la mitad. Luego, conforme vimos que la curva estaba descendiendo y vimos que el nivel de contagio en varias provincias disminuía, bajamos a 58 provincias. Bueno, a partir del mes de octubre, del 1, porque los dos decretos supremos tienen vigencia a partir del 1 de octubre, tenemos cuarentena focalizada en 3 provincias. En la provincia de Abancay, en Apurímac, en la provincia de Huamanga, en Ayacucho, y en la provincia de Huánuco, en Huánuco, que incluso están bajando. Seguramente en los próximos días o semanas también será superado,
Son 3 provincias que tienen cuarentena focalizada. En esas 3 provincias, la diferencia con el resto del país es que el toque de queda empieza a las 8 de la noche. En el resto del país empieza a las 11 de la noche, continúa a las 11 de la noche. En esas 3 a partir de las 8 de la noche. En esas 3 provincias hay inmovilización los domingos, todo el día. No se permite la movilización del personal. Pero también aquí aclaramos en este decreto supremo que hay 4 regiones que se ha levantado la cuarentena focalizada: Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. A esas 4 regiones que estaban con cuarentena focalizada se ha levantado la cuarentena focalizada. Pero en esas 4 regiones, como recién están saliendo de la cuarentena focalizada, mantenemos la inmovilización los domingos. Entonces salen en un proceso gradual. En conclusión, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno y Abancay, Huamanga y Huánuco tienen la restricción de movilización, es decir, tienen inmovilización los domingos. El resto del país sí puede movilizarse los domingos, sí está permitido, el resto del país puede movilizar, pero también en función de la experiencia, de los resultados, los domingos en el resto de provincias y regiones del país está prohibido el tránsito de vehículos particulares, tal como hemos visto en la semana pasada, que sea un momento de que salgan, pueden salir a comprar, pueden salir a pasear, pueden salir a hacer deporte, salir al aire libre, cumpliendo las medidas sanitarias, con mascarilla, con distancia social, con higiene, con lavado de manos, pero sin usar vehículo particular. Vamos a continuar con esa restricción los domingos en el resto del país, ¿no? Los otros detalles, ustedes los conocerán. Mañana sale publicado el decreto, los 2 decretos supremos en el Diario Oficial Peruano. Se ratifica que está prohibida las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en domicilios y visitas familiares. Están prohibidas, son focos de contagio. Sobre niñas, niños y adolescentes, la restricción que era hasta los 14 años, ahora se ha reducido a 12 años, que se les permite salir 1 hora al día, acompañado de un adulto, para estar, como ustedes saben, en un radio de 500 metros de su domicilio, acompañado de una persona responsable. Pero dado que se está permitiendo ya las actividades deportivas, también los niños pueden hacer estas actividades deportivas siempre acompañados de un adulto. Es decir, los niños menores de 12 años tienen que mantenerse en sus hogares. Pueden salir alrededor de su vivienda con un adulto, pueden salir a hacer deporte, pero no pueden salir todavía aún a los centros comerciales, como están todavía restringidos, ¿no? Siguen las mismas restricciones referidas a las personas mayores de 65 años. Hemos visto que son las personas con más vulnerabilidad cuando son afectadas por el virus. Y entonces los detalles serán muy precisos a disposición de ustedes con la publicación que se haga el día de mañana de estos 2 decretos supremos. Estamos mejorando, dando mayor facilidad a la población, a los hogares, a las familias, a los negocios, pero siempre con responsabilidad, ¿no? Yo quiero aprovechar estas circunstancias para hablar del distanciamiento social, ¿no? La ministra de Salud